Comenzamos el test número 12. En la primera pregunta nos dice: en una vía urbana de doble sentido de circulación. Importante, vía urbana de doble sentido. Solo se puede estacionar en el lado derecho. Si fuera una vía urbana de único sentido, podríamos estacionar en ambos lados. Un menor de 12 años puede viajar de pasajero en una motocicleta. Sí, siempre y cuando sea mayor de 7 y el conductor sea su padre, su madre, su tutor o una persona autorizada por alguno de estos. Nada más producirse un accidente, antes de atender a las víctimas lo primero es colocar nuestro vehículo en un lugar adecuado y proteger el lugar del accidente para evitar percances o un nuevo accidente sobre el mismo percance. Nada más producirse un accidente, antes de atender a las víctimas, hay que proteger la zona. Lo primero, colocamos nuestro vehículo en un lugar seguro, señalizamos el accidente con los triángulos de presenciación, con luces o inclusive ayudándonos de alguna otra persona para que advirtamos a los que se aproximan que aminoren la velocidad y tomen todas las precauciones necesarias. Circula por el carril izquierdo y se enciende el aspa roja. ¿Qué debe hacer? Vale. En la imagen tenemos las tres posibilidades que podemos ver en los semáforos cuadrados de carril. El color verde con su flechita hacia abajo nos indica que el carril está abierto en nuestra circulación, en nuestro sentido. El semáforo con la flechita amarilla o puede ser blanca apuntando hacia un lado nos indica que nos cambiemos al carril al que está apuntando, porque a continuación vamos a encontrar el aspa en rojo, que significa que ya nuestro carril está cerrado en nuestro sentido y abierto al sentido contrario. Por lo tanto, tenemos que salir inmediatamente de ese carril. Al auxiliar a una víctima de un accidente de tráfico, ¿debe darle alimentos o bebidas? Nunca. ¿De acuerdo? Nunca. Nunca sabremos cuál es su estado interior. Por eso, nunca darle ni bebidas ni alimentos. Para circular con seguridad debe haber un espacio suficiente en el perímetro del vehículo. ¿De acuerdo? Hay un margen siempre de espacio por todo el perímetro circundante del vehículo, que es nuestro margen de seguridad. Cuando una señal imponga la obligación de detenerse, ¿hasta cuándo no se podrá reanudar la marcha? Fijaros que se refiere, en este caso concreto, a la señal de stop, que nos obliga a detenernos inclusive cuando la vía está completamente libre, puesto que su definición es detención obligatoria. Bien, una vez que cumplamos con esa detención, podremos reanudar la marcha. Es simplemente cumplir con la obligación, pero detener significa que el vehículo esté inmovilizado. Se estima que aproximadamente al menos unos 3 segundos. En una frenada de emergencia con ABS, si el pedal de freno vibra es porque el ABS está funcionando. Entonces tenemos que seguir manteniendo la presión de freno si nuestra intención es seguir beneficiándonos del sistema ABS hasta que veamos que pasó el peligro o hasta que detengamos completamente el vehículo. Además de pisar el pedal de freno a fondo, es conveniente en estos casos pisar también el pedal de embrague a fondo, solo en los vehículos que tengan ABS. Estas marcas viales que veis aquí indican el paso de ciclistas. Entonces, si hubiera algún ciclista, tendríamos que cederle el paso. La Organización Mundial de la Salud considera que la siniestralidad vial es un problema prioritario de salud en todo el mundo, absolutamente en todos los países del mundo.
Es recomendable revisar la dirección del vehículo cuando la dirección tiene que mantener el vehículo en línea recta cuando soltamos el volante y el pavimento está llano. Si se desvía hacia alguno de los lados, entonces hay un problema que consiste en llevarlo para alinear la dirección. ¿Influye la velocidad en la capacidad de reacción del conductor? ¿Influye la velocidad en la capacidad de reacción del conductor? Sí, indudablemente. ¿Por qué? Porque a mayor velocidad, mayor tensión. Necesitamos estar más alerta, por lo tanto vamos más tensos. ¿Bien? Y por supuesto que en una velocidad más elevada todo pasa más deprisa. Entonces nuestra capacidad no va a actuar más deprisa, sino que todo lo contrario, debido a esa tensión en la que nos mantenemos circulando, va a ralentizar nuestra capacidad de respuesta, aunque sea mínimamente. La densidad del tráfico en zona urbana produce frecuentes zonas de incertidumbre, por lo que el conductor de una motocicleta o de cualquier vehículo, podríamos extenderlo, ¿vale? Debemos anticiparnos a los posibles comportamientos de los otros usuarios. Siempre estar alerta a lo que podría pasar, aunque después muchas veces no ocurra, pero siempre prepararnos. Si estamos preparados, bien sea porque hayamos disminuido la velocidad o porque mantengamos nuestros mandos de frenada preparados para actuar, siempre va a ayudar a que reduzcamos el tiempo de ejecución de la maniobra necesaria para evitar un accidente. Para evitar que el vehículo en caso de lluvia planee sobre el agua, por supuesto que debemos moderar la velocidad. Recordar, insisto, que con lluvia la distancia de frenado aumenta hasta el doble que si el pavimento está seco. También, como complemento a esta pregunta, recordar que cuando se acumula mucha cantidad de agua por baches o por irregularidades del asfalto, se crea el efecto conocido como aquaplaning, que significa que la rueda se queda flotando sobre el agua sin llegar a tocar el asfalto. Ahí perdemos tanto tracción como frenado y dirección. Entonces, ¿cómo conseguimos volver a recuperar el contacto con el asfalto? Bajando la velocidad, para que el propio peso del vehículo, al momento que disminuimos la velocidad, vaya surcando el agua hasta alcanzar el asfalto. El conductor de un vehículo que pretende incorporarse a la circulación siempre está obligado a ceder el paso. Aparte de indicarlo, lo primero es observar, ceder el paso y posteriormente, cuando vemos que podemos incorporarnos, señalizarlo. Entre las causas más frecuentes de los accidentes de tráfico se encuentra, fijaros que aquí tenemos dentro de estas respuestas una que nos habla de la velocidad anormalmente reducida. Vale, puede provocar accidentes, sí, pero la más frecuente es la velocidad inadecuada, que es diferente a la velocidad excesiva. ¿Vale? Inadecuada significa que cubre todas aquellas velocidades que están fuera del momento, del lugar y de las circunstancias. Es decir, que estamos o bien excedidos por una velocidad demasiado elevada o bien vamos a una velocidad demasiado baja para las circunstancias del momento. Eso es velocidad inadecuada. Falta de adaptación a las circunstancias de cada momento. ¿Qué factores favorecen las distracciones en la conducción? Bien,
Entre otros, el conducir en un estado de estrés hace que estemos más preocupados por nuestros problemas que por la conducción. Por supuesto, si estamos bajo los efectos del alcohol o si conducimos demasiado agotados. Si un herido tiene una hemorragia en el brazo, ¿qué debe hacer? Vale. Lo primero, siempre ante cualquier hemorragia, taponar directamente. ¿Vale? Luego, si levantamos la extremidad, facilitamos que la circulación sanguínea disminuya. Entonces, con eso ayudamos también a intentar cortar esa hemorragia. Y como ultimísimo recurso estaría el torniquete. En una intersección con esta señal, ¿está permitido cambiar el sentido de la marcha? No. Fijaros que ahí solamente podemos seguir la dirección indicada por la flecha. En una curva de reducida visibilidad, se debe... A ver, aquí tenemos varias opciones, pero lo primero es saber cómo afrontamos una curva de este tipo. Pues frenando antes de entrar en la curva, de forma que, sigamos las indicaciones de velocidad recomendada. 2, entremos en la curva con una velocidad sostenida y que, a ser posible, nunca nos obligue a tener que frenar en la curva. Y por supuesto, nos ciñamos lo máximo posible que nos permita el borde de la calzada para poder cruzarnos con los demás vehículos ocupando solamente nuestro espacio. Si se puede hacer la maniobra sin riesgo, ¿está permitido adelantar a los ciclistas de la imagen? Fijaros que están circulando en paralelo, pero eso está permitido, y nosotros, como siempre, tenemos que adelantar cuidando la separación lateral de 1,5 metros, como mínimo rebasando esta línea continua e invadiendo el sentido contrario en el espacio que necesitemos. Al adelantar a un ciclista que lleva a un pasajero, ¿qué es importante? Lo mismo que he explicado en la pregunta anterior. Dejar la separación lateral de 1,5 metros como mínimo. ¿Vale? El vehículo derivado de turismo, ¿qué fin tiene? Transportar exclusivamente mercancías. Unos servicios de publicidad, marketing, pero que lleva implícito que en la parte posterior de este vehículo solo se puedan transportar pequeñas mercancías. Fijaros que precisamente para ello tiene chapa en vez de cristal en la zona posterior. Después llevará una reja o algún dispositivo similar para independizar las dos plazas delanteras del resto de la parte posterior del vehículo. El conductor de un turismo utilizará un chaleco reflectante de alta visibilidad solo en vías interurbanas. ¿Vale? Es decir, cuando ocupa la calzada o el arcén de una vía interurbana, fijaros que ahí es necesario que lleve el chaleco reflectante. ¿Para qué sirve el carril de aceleración? Para adquirir velocidad e incorporarnos a la carretera correspondiente a una velocidad aproximada a la que están circulando esos vehículos. ¿Dónde debe colocarse para cambiar de dirección a la izquierda en esta vía de doble sentido y 3 carriles? Cuidado con este tipo de vía, ¿vale? Es una vía de doble sentido de circulación. El carril de la derecha sirve para circular en nuestro sentido, el de la izquierda circula los vehículos en sentido contrario, y el central es para compartir para ambos sentidos y poder realizar las maniobras de adelantamiento o cambio de dirección. A la vista de la señal, un vehículo que circula a 90 km/h, ¿por qué carril debe circular? A ver, en principio por el carril de la derecha. Lo único que nos está diciendo el carril de la izquierda de los dos de nuestro sentido es que si vas a circular por ahí, circules como mínimo a 70 o velocidad superior. Pero recordar que en vías con 2 carriles para el mismo sentido, en principio circulamos por el de la derecha.
Un turismo debe llevar las herramientas indispensables para cambiar la rueda de repuesto si es que no tenemos kit de reparación de pinchazos. Cuando la luz de marcha atrás está averiada, ¿cómo debe indicar que da marcha atrás? Pues sacaremos el brazo extendiéndolo completamente, la palma de la mano hacia atrás y movemos el brazo desde adelante hacia atrás. El conductor de una motocicleta es conveniente que lleve botas, conveniente siempre, tanto invierno como verano. Recordar que en las motos el impacto recae normalmente sobre el conductor, no tenemos ningún tipo de protección que proteja nuestras piernas. Es equipamiento recomendable, desde luego obligatorio solo es el casco, pero tanto guantes como cazadora, como botas o pantalones largos son indispensables si queremos evitar lesiones en nuestro cuerpo. Pues hasta aquí el test de hoy. Gracias.